Bueno, yo lo que os voy a contar son mis reflexiones al hilo de todo esto, que es una circunstancia, bueno, muy especial, ¿no? Que es, bueno, es una situación traumática claramente, pero que tiene una serie de particularidades, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir combinando cosas, ¿no? Más que revisar la investigación de lo que se está publicando, que yo creo que nos la podemos leer todos, pues vamos a intentar pensar juntos un poco desde esta perspectiva, ¿no? Vamos a ver. A ver si decide abrirse la presentación, que está en ello. Ahí está. La veis, ¿verdad? Sí, se ve correctamente. Bueno, entonces, una particularidad de esta situación que estamos viviendo es que estamos todos afectados, ¿no? En otras situaciones, los terapeutas, los de salud mental, trabajamos sobre problemas que tienen otros. Algunos a lo mejor nos han pasado cosas similares y entonces resonamos de una forma particular. Pero ahora esto nos está pasando a todos, en todo el mundo, prácticamente al mismo tiempo. Es cierto que para unos y para otros tiene connotaciones diferentes, pero el nivel de resonancia, digamos, en la misma frecuencia es muy alto. Entonces yo creo que esto es una de las mayores particularidades del tipo de trauma que estamos viviendo, ¿no? Sabemos algunas cosas porque como esto ha ido casi al mismo tiempo, pero ha ido pasando en unos países y luego se ha ido trasladando a otros, China, que ha sido el primer país donde esto se produjo, pues ha ido publicando una serie de artículos que ya anticipan un poco lo que vamos a ir viendo en el resto de los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se hablaba de niveles de estrés postraumático relacionado con eventos directos de esto un mes después, pero probablemente sintomatología postraumática la vamos a ir viendo en el medio y en el largo plazo. Encontraron más de un 50% de impacto psicológico, un cierto porcentaje de síntomas depresivos y de ansiedad y unos niveles importantes de estrés. Estos son resultados nuestros de este estudio que comentaba Miquel. Estamos todavía procesando datos, entonces hay muchas cosas que todavía no os puedo contar. Hemos hecho hasta ahora dos fases de medición. Nuestra idea es repetir una tercera y ver un poco la secuencia, porque no es lo mismo trabajar con un trauma, digamos, antiguo, ya consolidado. Esto está en marcha, se está produciendo. Cada 2 semanas cambia un poco nuestro estado porque van ocurriendo cosas diferentes, ¿no? Esto fue la muestra que recogimos a partir de, durante una semana, 10 días después de decretar el estado de alarma, ¿no? Y veis porcentajes distintos porque, bueno, yo creo que la cultura también oriental y la nuestra es diferente, entonces probablemente vamos a ver matices en cuanto a la repercusión psicológica, ¿no? Pues una cuarta parte con impacto psicológico importante, empezaban a aparecer algunos síntomas depresivos y sobre todo síntomas de nivel de ansiedad y de estrés. Cosas curiosas que hemos empezado a ver en los datos que hemos procesado. A más edad, menos indicadores de malestar, ¿no? Midiendo con el IES y la DAS. Esto nos pareció bastante curioso porque la población más anciana tiene más riesgo. Sin embargo, los que estaban con mayores niveles de estrés eran los más jóvenes, probablemente por otro tipo de cuestiones, ¿no? Variaba con nivel educativo. Los que peor estaban con mucho eran los estudiantes, una cosa también bastante curiosa. Los que no mantenían unas rutinas mínimas estaban peor y los que consumían más alcohol y tranquilizantes estaban peor, ¿no? Luego os comentaré un poquito reflexiones acerca de por qué. También lo que vimos en el tipo de muestra que tenemos es una muestra en la que hay bastante personas con antecedentes de trastorno mental. Yo creo que esto puede no ser representativo porque muchos de los que nos ayudaron a recoger esa muestra eran profesionales de la salud mental, con lo cual habrá, digamos, una sobrerepresentación de pacientes. En estos personas que ya tenían un trastorno mental diagnosticado, cerca de un 20% decían que sus síntomas habían empeorado. Sin embargo, una cosa que comentábamos bastante los compañeros respecto a los pacientes que estábamos haciendo seguimiento en la consulta es que los que veíamos peor no eran necesariamente los pacientes,
sino muchas veces los propios compañeros terapeutas, ¿no? Y yo creo que esto también es un tema sobre el que reflexionar. He buscado y no he encontrado demasiados datos, o por lo menos no de esta pandemia, respecto a cómo están los psicólogos y los psiquiatras o los profesionales más relacionados directamente con la salud mental, ¿no? Sí tenemos datos, que es lo que os voy a comentar más, y de lo otro haré conjeturas, ¿no?, sobre profesionales sanitarios, ¿no?, que sí que son profesiones de cuidado, pero que tienen la, digamos, connotación de que están en contacto mucho más directo, por lo menos en mayor porcentaje, con la posibilidad de infección y con los infectados y con el trabajo directo con los afectados, ¿no? Las personas estaban fumando más, bebiendo más alcohol, pero veis que todavía porcentajes pequeños. No hemos podido todavía procesar los datos de la segunda recogida, que yo me inclinaría a pensar que habrán subido, ¿no? Porque en la primera etapa yo creo que nos dio un ataque colectivo de euforia, vamos a decirlo así, entre el acelere. Entonces todo el mundo puso a hacer mil cosas, empezó 1000 proyectos y luego, conforme pasaban las semanas, pues ese acelere fue bajando y entonces la gente empezó a tener otro tipo de sensaciones, ¿no? Y bueno, lo que más destacaban los problemas de sueño, muchísima gente con problemas para dormir. Esto tiene sentido porque el sistema nervioso está muy acelerado por el peligro y el riesgo que supone la infección. Esto es una gráfica que circula por ahí, yo la encontré referida por este autor, pero no estoy muy segura de la autoría. Y él hablaba de varias olas, de varias curvas, ¿no? Se habló mucho tiempo de frenar la curva, y lo que comentaba es que la primera curva de morbimortalidad iba a tener que ver con la infección en sí misma, pero luego vamos a ver otro tipo de consecuencias que son los pacientes con patologías médicas graves que no están pudiendo ser atendidos y los pacientes con patologías mentales importantes que están siendo infraatendidos, y que eso pues, se notará probablemente un poquito después. Después lo que va a pasar con las personas que han tenido que dejar rehabilitación y dejar determinados tratamientos para paliar problemas crónicos y que las consecuencias de dejar de hacer esto también lo vamos a ver después. Y la que va a tener un impacto más a largo plazo va a ser la repercusión en cuanto a la salud mental, los problemas económicos y lo que se va a derivar de esos problemas económicos a todos los niveles y la afectación de los profesionales que hayan estado trabajando en estas primeras fases a nivel de burnout o de traumatización. Una cosa que recogimos en el estudio eran comentarios, digamos, cualitativos sobre qué llevábamos peor, ¿no? Pues a veces hay algunas personas que lo que llevaban peor es la sensación de soledad. Otros, curiosamente, lo que llevaban peor era la relación con los que seguían conviviendo o con los compañeros de trabajo, ¿no? La gente está más nerviosa y entonces determinados conflictos pueden agudizarse. La falta de contacto físico, ¿no? La gente que no está, ¿no? La gente que no está porque ya no estamos viendo con ellos o los que han fallecido, ¿no? Y luego hay un fenómeno relacionado con lo virtual, ¿no? Estamos manteniendo mucho contacto virtual, pero no tenemos memoria procedimental para esto, no tenemos automatizados los mecanismos para reconocer la expresión en el otro a través de una comunicación online, para transmitir, o sea, todo es como nuevo y nos produce como un cierto cansancio, porque no lo tenemos totalmente automatizado. Después, otra característica es la angustia, ¿no? Tenemos muchos niveles de preocupación porque hay un nivel altísimo de incertidumbre en esta pandemia. Es un virus que no conocemos, tiene una evolución muy atípica, no sigue parámetros anteriores, y luego también está la angustia por toda la incertidumbre económica de qué va a pasar, ¿no? Entonces, mucha gente está anticipando la ruina, que realmente sí que va a haber problemas económicos, pero hay muchísima anticipación ansiosa, ¿no? Y luego el tema de la enfermedad, sumado al hecho de que no tenemos test, entonces a veces puedes pensar que estás enfermo o no, no sabes si estás enfermo, ¿no? Y lo vas a poder transmitir a las personas con las que convives. Entonces hay una serie de incertidumbres añadidas a lo que el virus en sí supone y las características de esta infección. Y también la dificultad para saber cuánto va a durar,
porque nos van poniendo unos plazos, lógicamente no nos dicen aquí nos vamos a meter 2 meses, pero lo cierto es que cada vez esos plazos van variando, entonces hay una gran incertidumbre tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Estamos en los EC. También nos preocupa el tema de que se enfermen las personas más vulnerables con las que nos relacionamos y la posibilidad de ser nosotros los contagiosos, ¿no? Y es un problema de una dimensión enorme, ¿no?, que nos sobrepasa por completo, ¿no?, esta una afectación mundial. Entonces, no sabemos si no podemos cambiar las cosas a nivel individual, no podemos protegernos a nivel individual en una situación como esta, ¿no? Y esto es un problema porque se necesita una acción social conjunta y aquí se ven muchos resquicios de cómo funcionamos como sociedad, ¿no? Si una persona individual incumple las normas, las consecuencias son para muchísima otra gente y a lo mejor no precisamente para esa persona, ¿no? Y luego hablaremos un pelín de los temas de apego, ¿no?, y cómo los estilos de apego hacen que a veces esto de recurrir a los demás o de apoyarnos en los demás o de confiar en el grupo social para algunas personas es particularmente difícil. Algunas personas llevan mal el encierro, otros la llevan fenomenal. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, si yo ya estaba en cuarentena mucho antes, ¿no? Y luego una preocupación bastante grande fue con los niños, ¿no?, que ahora que empezaron a salir parece que se ha aliviado, pero los niños siguen teniendo repercusiones y dificultades, ¿no? Yo una cosa que quiero destacar con respecto a los niños es que esto es una situación difícil, pero no necesariamente es un mal aprendizaje, ¿no? Si hemos sido capaces de hacer de colchón emocional para ellos, si hemos sido capaces de estar ahí mientras se agobiaban, de ayudarles a hablar de ello, de darles unas explicaciones coherentes de lo que estaba pasando. No es que tengamos que estar perfectos y sin despeinarnos, porque los adultos también estamos tocados por lo que está ocurriendo, pero ellos están aprendiendo a sentir todas estas cosas, a frustrarse, a aburrirse, que a los niños actualmente no les da tiempo a aburrirse y eso pues bueno, pues puede ser un aprendizaje positivo o un factor de resiliencia en positivo. Una reflexión que se nos ocurría con respecto a eso de por qué están los jóvenes peor es que quizás las pruebas por las que han tenido que pasar las generaciones más mayores fueron muchísimo más duras que las pruebas a las que tuvieron que someterse las generaciones más jóvenes. Y eso puede haber funcionado como un factor de trauma, pero también puede funcionar para muchos como un factor de resiliencia. Entonces, quién sabe si esta experiencia difícil podrá ser un recurso de resiliencia para los niños que la han vivido, ¿no?, porque han afrontado una experiencia complicada con el apoyo de sus padres, que además estaban más presentes de lo habitual. ¿Cómo reaccionamos inicialmente? Las reacciones han ido cambiando y hay varias tendencias y lo vemos muchísimo en redes sociales, ¿no? Algunas personas han ido hacia la colaboración, potenciando la sociabilidad, la socialización, conexiones, aportando cosas para los demás, bueno, todo este fenómeno de los aplausos colectivos. Y otro grupo se ha ido más hacia la búsqueda de culpables, que yo creo que es un derrotero peligroso, ¿no? Pienso que si la sociedad tiene que funcionar de una manera conjunta, si hay personas que van por libre, no es malo que se señale y que se intente que todo el mundo funcione de una forma coherente, pero la escabechina colectiva en la que podemos caer fácilmente es un problema. Esto a las personas que funcionan a base de control, que esta situación realmente a la gente que es muy fan del control no le va nada bien, les puede dar una falsa sensación de control. Si encuentro a quién culpar, pues parece como que las cosas empiezan a tener un poquito de sentido, pero es falso, porque realmente, bueno, el tema ha sido un fenómeno natural y es difícil encontrar un culpable. Puede haber muchas coyunturas que influyan en cómo han ido las cosas, pero esto es una trayectoria compleja, ¿no? Algunos han entrado en pánico y otros han negado el miedo. Han dicho que no pasa nada y estos son los que han caído un poquito en la imprudencia, que es también una reacción peligrosa en estos momentos.
También hemos reaccionado de formas distintas con los niños, ¿no? A veces hemos estado como muy presentes mientras ellos estaban agobiados y esto es bueno, aunque ellos lo estén pasando mal, que sientan que hay alguien ahí con ellos, que les está entendiendo, que está ahí, que permanece, que les consuela, que les apoya, es un aprendizaje enorme de regulación emocional. En cambio, si los padres están muy afectados por distintos motivos, todos lo estamos y es normal, pues estos niños se quedan en el aire, ¿no? Se quedan sin ese colchón regulador que es tan importante, ¿no? A nivel hablaré luego un poquito de lo que es el autocuidado, que para mí es una de las variables mediadoras y es una de las cosas que estamos estudiando en el estudio SAMEC 19. Cambia mucho la cosa según cómo hayamos gestionado nuestras emociones, nuestra situación y qué hemos hecho con respecto a nosotros mismos, ¿no? Comentaba, muchas personas nos hemos quedado solos con nosotros mismos. Muchas personas han tenido que convivir consigo mismos mucho más que en condiciones normales porque no tenías cosas con las que aturdirte, no tenías cosas con las que entretenerte. Con lo cual no te queda otra que mirarte para adentro y hay gente que no tiene costumbre. Y cuando te miras para adentro puedes hacer cosas que te ayudan, puedes cuidarte mucho precisamente porque la situación está mal y cuanto peor está la situación y peor me siento yo, más me cuido. Y yo creo que esto es un factor enorme de resiliencia. O podemos tirar para estos dos lados, ¿no? Ahí hacía una encuesta en Twitter y más o menos la cosa estaba 30-30-30, ¿no? Más o menos un tercio de las personas decían que se cuidaban todavía más cuando se sentían peor, ahora en esta situación. Otros caían en el autoabandono y entonces se dejaban, no se arreglaban, no hacían nada, se dejaban ir, pero no en modo voy a descansar y me lo voy a tomar con calma, no, en modo me dejo tirado y no me levanto. Y otros se autofagocitaban, por decirlo de alguna manera. Estaban todo el rato en pelea consigo mismos, todo el día enfadados, todo el día crispados y haciendo cosas mucho más destructivas, ¿no? O sea, no es lo mismo tirarse en cama y no levantarse que ya aún encima pues ponerme a beber, a fumar más de lo que ya fumaba o hacer cosas que sabemos que no nos vienen bien. Entonces, algunas claves que nos pueden ayudar a entender esto tienen que ver, os voy a hablar un poquito de trauma, de apego, de autocuidado y de regulación emocional, que para mí son áreas intermedias. Es decir, una cosa es lo que nos ocurre y otra cosa es cómo nos afecta lo que nos ocurre y otra cosa es lo que hacemos con esa afectación que estamos teniendo. Hay una serie de factores que se pueden entender desde la perspectiva del trauma. Yo creo que hay otros que se entienden mejor desde la perspectiva del apego y el autocuidado y la regulación emocional serían estas variables para mí mediadoras importantes. Es importante identificar esto porque es un área en la que podemos trabajar. Podemos trabajar con las personas sobre la regulación emocional para que cada vez gestionen mejor el malestar. Y podemos trabajar con ellos en el autocuidado. Os explicaré un poquito cómo lo defino y podemos comentar un poquito cómo trabajar. En los temas de trauma, parte de lo que os voy a comentar tiene que ver con este libro, que comentaba Miquel un poco los dos últimos que son más de divulgación, porque la mayor parte de los libros que yo tengo publicados tienen relación con EMDR, que es la terapia con la que yo trabajo más, excepto los de trastornos disociativos, y este, bueno, pues es un libro más genérico sobre trauma. Ahora bien, es un libro que tiene más que ver con traumas antiguos. Ahora estamos en trauma agudo, en movimiento, en desarrollo y que no ha terminado. Entonces es una circunstancia que tiene particularidades, pero yo creo que hay otras cosas que son comunes, ¿no? Voy a usar esta definición de trauma como una experiencia negativa a partir de la cual ya no somos los mismos, y ya no somos los mismos no para bien, no nos sirve como un aprendizaje que nos da más fortaleza en situaciones futuras, sino que nos sirve como un punto de bloqueo que va a hacer que situaciones futuras que conecten con esto de alguna manera las vamos a llevar peor. Hay un trauma que es el trauma de lo que nos impacta. Esta situación tiene un potencial de impacto, claro, es una amenaza contra nuestra propia seguridad, contra nuestra vida y contra la vida de las personas cercanas. Entonces va a haber situaciones de trauma directo.
y lo vemos porque los niveles de activación de la gente son muy altos, por eso hay problemas de sueño, por eso hay niveles de ansiedad elevados y niveles de estrés elevados. El organismo está muy acelerado. Tuvimos una primera fase de shock, de no creérnoslo mucho mientras iba viniendo la ola, y otro de mucho acelere, luego un cierto bajón. Bueno, vamos pasando como por distintas etapas. Sabemos cosas que nos pueden ayudar tomando información de otras epidemias previas similares, aunque no tuvieron esta envergadura, como las epidemias del SARS, de los otros coronavirus y el ébola. Y se vio, por ejemplo, que los trabajadores sanitarios en primera línea fueron la población más afectada por el trastorno por estrés postraumático, porque en ellos se sumaban muchísimos estresores, se sumaban muchísimos componentes de trauma. Y a raíz de esas experiencias, muchos trabajadores sanitarios se plantearon dejar de trabajar en esto y presentaron niveles de ansiedad, de estrés y de depresión más altos que el resto de la población. ¿Qué tipo de cosas les afectaban? Pues el miedo a infectarse, la preocupación de que se enfermasen otros colegas, la sobrecarga de trabajo tremenda, las emociones negativas de los pacientes, que estaban también lógicamente muy afectados emocionalmente, y luego otra serie de cosas que son materiales, que eran la falta de materiales, de protección, la falta de conocimiento, ¿no? Porque era un virus en aquel momento también bastante nuevo, y cuestiones de necesidad de apoyo psicológico. Este es un estudio ya con esta pandemia, con el COVID-19, sobre una muestra importante de profesionales de la salud en China. Y se vio, bueno, pues esto, también mucha sintomatología de todos los perfiles: insomnio, ansioso-depresiva, somatización, sintomatología obsesiva. No había diferencia en síntomas fóbicos, curioso. Otro estudio en general sobre el impacto de las epidemias virales en los cuidadores, explicando que por los datos que había se pueden prever consecuencias a largo plazo. Muchas veces hemos comentado mucho los compañeros de salud mental que la demanda de sanitarios es baja, ¿no? La demanda de soporte emocional o de ayuda de los compañeros de salud mental. Y puede haber muchos motivos, os contaré un poco algunas reflexiones, pero yo creo que uno de ellos es que mientras dura la fase aguda, ellos están hiperconcentrados en resolver, en tomar decisiones, en funcionar. Entonces, en esa situación es difícil pararse a notar que estás mal. Esto te lo puedes permitir cuando pasa el problema. Claro, lo que vemos venir los de salud mental es que, claro, esto se va a alargar. Esto no van a ser unas semanas de tirar para adelante y funcionar y luego pararte a recuperarte un poquito, sino que son muchas semanas. No se va a poder bajar la guardia, no sabemos si va a haber una segunda ola un poquito más adelante. Entonces, si no hay momentos de parar y aflojar, pues el nivel de traumatización va a ser más alto. Aquí tenemos algunos datos similares, ¿no? No voy a repetirlo. ¿Quiénes evolucionaban peor? Bueno, pues en este estudio se veía que iban peor las mujeres, los sujetos más jóvenes, los que ocupaban trabajos de técnicos intermedios, el personal de primera respuesta, los que tenían vivencias de más rechazo social o de estigmatización, los que tenían menor apoyo social, las personas con menor experiencia, los que no habían recibido formación específica, los que tenían un mayor riesgo de exposición, los que se habían visto enfrentados a dilemas éticos, que ha habido situaciones de toma de decisiones terribles, y los que fueron enviados a cuarentena. Otros puntos críticos cuando se ha vivido la muerte de personas vulnerables, la sensación de que los líderes no se estaban responsabilizando, la dificultad para manejar las consecuencias emocionales,
Cuando ocurre más de un evento traumático, en estas situaciones es frecuente que se vayan acumulando distintos tipos de estresores y la falta de apoyo social posterior. También con respecto a esto de que los sanitarios están demandando poco, ¿no? Yo creo que nos tenemos que hacer todos esta pregunta, ¿no? Si lo que los de salud mental creemos que los sanitarios necesitan es lo mismo que los sanitarios sienten que necesitan, ¿no? Una parte de la discrepancia que puede haber, que yo creo que la hay, tiene que ver con que los sanitarios están focalizados en hacer lo que tienen que hacer ahora mismo y no están para pararse. Nos ocurre muchas veces en situaciones, pues alguien que tiene a un familiar enfermo y mientras dura la enfermedad tiene que estar ahí centrado en resolver y te permites aflojar un poco cuando pasa todo. Otra de las razones que puede haber es que probablemente la idea que los sanitarios tienen de cuál es la intervención de un terapeuta, de un psicólogo, de un psiquiatra, no se corresponde con la realidad, porque a lo mejor no han tenido experiencia o han tenido una experiencia puntual y creen que todo es lo mismo. Desde la Asociación MDR España hemos puesto en marcha un grupo de voluntarios y se hacen como 3 intervenciones de MDR, que es una intervención pues, muy particular en la que lo que se trata de hacer es desbloquear un poco el cerebro, bajar el nivel de activación y reforzar los recursos de la persona. Y normalmente los usuarios que están participando se sorprenden mucho de en qué consiste, porque la idea que tienen previamente de lo que es la psicoterapia es me van a dar unos consejos que ya me sé y me van a contar cosas que no me van a ser útiles, ¿no? Y hay millones de psicoterapias diferentes y cada una trabaja de una manera diferente. Entonces hay una parte de desinformación, ¿no? Pero yo creo que también hay otra parte que tiene que ver con que los recursos que necesitan para estar mejor emocionalmente no son necesariamente emocionales. Esto es algo que, recopilado de cosas que decían los profesionales de la salud mental, ¿no? Lo que ellos pedían, ¿no? Y lo que pedían era, le pedían a sus jefes que les escuchasen. Si te escuchan mientras está pasando eso, tú que estás en directo y sabes lo que realmente hace falta, estás en primera línea, les hubiese dado más sensación de control. Algunos se han sentido más escuchados que otros, pero esto yo creo que es un factor emocional que no depende de lo que puedan hacer los profesionales de salud mental, depende de lo que pueden hacer las instituciones. También mejora, veíais que uno de los factores que empeoraban el pronóstico era no tener una formación específica. En algunos centros se ha procurado, dentro de lo que se sabía, porque el problema es que es un virus muy nuevo, muy desconocido y que además funciona un poquito a su aire, es bastante atípico, pero dentro de lo que había, cuando se ha trabajado en dar toda la formación posible, por lo menos de las medidas de protección y todo esto, se disminuye un poquito la incertidumbre, porque por lo menos sé las 4 cosas que puedo hacer, me las sé. Y eso te ayuda a recuperar un poquito de sensación de control en una situación de alto nivel de incertidumbre, es importante. Algo que se ha reclamado muchísimo es el tema de la protección, ¿no? Y yo creo, y muchas veces los profesionales sanitarios estaban diciendo, por favor, menos aplausos y más presión social para que nos den las medidas de protección que necesitamos. Porque estar trabajando en primera línea con una patología infecciosa, estando completamente expuesto, es terrible, porque ¿cómo te vas a centrar en lo que tienes que hacer con el otro? Con el miedo añadido de estarte tú contagiando y de poder contagiar a tu familia o a otros compañeros, ¿no? O a otros pacientes que estás atendiendo en otra consulta, ¿no? Esto suma un montón de estresores. También pedían apoyo, ¿no? Apoyo a mí y a mi familia, porque muchas veces los profesionales han tenido que cuidar niños en casa y a la vez, ¿no? Niños que estaban en casa sin clase y a la vez ir a trabajar y el nivel de apoyo adicional que pueden tener en sus casas puede ser muy variable. Y esto es otro factor estresante a mayores, ¿no? Y otro, si me enfermo, cuídame, ¿no? Si me enfermo, hazme las pruebas que me tienes que hacer para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Que esto también ha sido como muy sangrante. Y todo esto son medidas institucionales y medidas sociales y medidas organizativas que van en favor de la salud mental de los trabajadores. Entonces, yo entiendo que a veces lo que piden urgentemente es esto que es básico, básico, básico. Entonces,
no me vengas con metafísicas de emociones o de salud mental si lo elemental no está garantizado. Todo esto además tiene otro componente muy importante dentro del campo del trauma, que es el componente de traición, ¿no? Hay autores como Freud que dicen que el elemento central del trauma es la traición de nuestra confianza, que el daño venga de aquellos en que se supone que podemos confiar, ¿no? En un virus del sabido de los murciélagos no confiamos. Por eso el impacto es importante, pero no es el peor. Las peores cosas, si os fijáis, tienen muchas de ellas este componente de traición. Y de hecho los traumas que producen mayores niveles de traumatización son los que tienen un componente interpersonal. Es peor una agresión que un accidente. Y si en un accidente le preguntamos a la persona cuál es el momento peor o lo que recuerda como peor, muchas veces no es el impacto en sí. A veces sí, pero otras veces es verme tirado en el hospital y que nadie me preguntara cómo estaba, o este tipo de momentos, ¿no? Que ya son cosas que dependen de otros seres humanos, de quien esperaríamos apoyo o esperaríamos comprensión o esperaríamos ayuda. Entonces, cuando no viene del grupo social, y más en esta situación, en una situación en la que dependemos muchísimo de la respuesta social, entonces cada uno que incumple las normas es una traición para el grupo, ¿no? Y se vive con mucha indignación. Para los sanitarios este tipo de noticias que han salido, ¿no? De que por suerte no son la mayoría, pero tristemente se han producido en más de una ocasión, ¿no? Esto es de una sanitaria que se encontró el coche así de sus simpáticos vecinos, ¿no? Porque les consideraban infecciosos. Entonces la dureza de esto tiene este componente de traición en mayúsculas, ¿no? Y no solo los sanitarios, esta mujer es una trabajadora de supermercado a la que sus vecinos le dejan esta carta, ¿no? Entonces, estás en tu propia casa y tus propios vecinos son los que te agreden. Entonces, esto es muchísimo peor que el virus y es lo que más secuelas va a dejar, es en lo que más vamos a tener que trabajar. Cuando veamos estas personas a posteriori con síntomas, algo que es importante que rastreemos en la historia es si se han sentido traicionados, ¿no? Si ha habido este momento, que es algo que los humanos que funcionamos en grupos no estamos preocupados. Si lo pensáis, la especie humana funciona de forma gregaria. Entonces, si el daño viene del exterior, nos refugiamos en el grupo. Para lo que no estamos preparados es para que el daño venga de dentro del grupo al que pertenecemos. Esto es algo que no podemos asimilar fácilmente y es un impacto muy doloroso. Luego también está el trauma que no vemos, porque esta situación nos puede estar activando cosas muy distintas, ¿no? Si hemos vivido situaciones de confinamiento en otras situaciones por una enfermedad o porque hemos estado en otro país donde se han vivido situaciones parecidas, ¿no? O si hemos vivido situaciones de amenaza, todo esto se nos va a activar ante determinados disparadores. Entonces es importante, esto está claro que es impactante en sí mismo, pero no a todas las personas les está afectando el mismo elemento. Y esto no tiene solamente un componente objetivo, es decir, hay algunas personas que económicamente están en una situación más precaria, lógicamente esto les va a afectar, pero otras veces son determinados componentes que se conectan con experiencias previas. Entonces rastreemos un poquito si esta sensación peor que estamos teniendo ahora la hemos tenido antes alguna vez. Es una pregunta que también es interesante hacerlos, ¿no? Esto desde la perspectiva de MDR siempre lo preguntamos, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas haber sentido algo así, que recuerdas haber notado una sensación como esta? El tema es que hay veces que hay experiencias que están ahí atrás, que se están conectando, pero que no son demasiado conscientes, ¿no? Algunas no les hemos dado demasiada importancia, son cosas que hemos metido debajo de la alfombra, sobre las que hemos pasado por encima y ahora se nos están abriendo en canal, ¿no? Y puede que esas conexiones no nos resulten evidentes. ¿Cuáles son las respuestas al trauma? Cuando hay una situación traumática, que hay un impacto, hay una amenaza, se ponen en marcha nuestro instinto de defensa. Pero nuestro instinto de defensa no es solo uno. Nosotros podemos defendernos de estas maneras que os pongo ahí, ¿no? A través de la lucha,
a través de la huida, a través de la parálisis, a través de la sumisión o a través del colapso. No hay uno mejor que otro, ¿no? El organismo generalmente decide instintivamente cuál es el sistema de protección más eficaz en cada momento. Si lo pensáramos no nos daría tiempo, ¿no? Tiene que ser algo instintivo, muy rápido, y luego a posteriori pensamos, ¿no? ¿Cómo pelear contra un virus, contra una infección? Es complicado, ¿eh? Los de primera línea están peleando por salvar vidas, pero a la vez para esa pelea dependen de este tema de la cohesión social tan complejo, ¿no? Entonces ha habido como mucho trabajo y yo creo que ahí lo hemos hecho, yo creo que como sociedad bastante bien, con todas las excepciones que podamos poner, ¿no? Pero sí que ha habido como una especie de sentimiento de que estamos todos a una y de bueno, reforzar en lo posible a los sanitarios, a pesar de que su situación es difícil, ¿no? Cuando no ocurre esto, cuando no estamos teniendo esta lucha conjunta, pues aparece la impotencia, que también es frecuente en estos días. El enemigo es invisible, ¿no? No sabemos dónde está por todas partes, pero no podemos verlo. Entonces, algo que hacemos con la respuesta de lucha, con esta respuesta de protección instintiva, a veces es dirigirla hacia el que tenemos al lado o dirigirla hacia nuestro enemigo habitual, hasta el partido político que nos cae mal o lo que queramos, ¿no? El tema es que ahí no estamos peleando contra el verdadero enemigo y entonces esa respuesta de lucha no es productiva. Es importante que tomemos conciencia de esto. Otra de las respuestas es la huida, ¿no? Y esto a nivel emocional se manifiesta con respuestas de evitación, ¿no? ¿A dónde huir de un virus? Nos hemos refugiado en casa, ¿no? Nos hemos metido dentro del contexto familiar y algunas personas están manteniéndose a dieta de noticias. Bueno, hacer un poco de dieta de noticias es muy recomendable porque la sobredosis no es nada buena, pero la evitación extrema tampoco ayuda. Entonces hay personas que están en el no quiero ver, no quiero ir, no quiero hablar de esto. Y de aquí se puede pasar relativamente fácil, ¿no? Si no estamos demasiado conectados con nosotros mismos, a la minimización del problema, ¿no? Son estas personas que están en grupos hablando sin mascarillas en la calle o los que han estado en las terracillas hasta el último momento, ¿no? En cierto modo pueden estar notándose peor por dentro de sintiéndose peor por dentro de lo que notan, ¿no? Medio desconectados emocionalmente, pero funcionando en una respuesta evitativa. Y puede que estas respuestas no las notemos hasta que no empecemos a salir. De hecho, muchas personas aquí que se está produciendo ya el principio de la desescalada, muchas personas están empezando a notar estas sensaciones cuando ya se está produciendo esta salida, porque por la calle, dentro de casa, más o menos tenemos el tema controlado. Pero cuando empezamos a poner el pie fuera, el virus puede estar por todas partes, entonces se nos activa mucho más esta sensación de miedo. Así como la reacción de lucha está mediada por la rabia, la reacción de huida está mediada por el miedo. Son dos reacciones complicadas en este momento porque hay poco con lo que pelear, ¿sí? Y poco de lo que huir, ¿sí? Entonces nos puede surgir esta reacción de rabia o de miedo, pero es como si no fuera a ningún sitio, como si no pudiese llevar a ningún lado productivo y eso hace que esas emociones sean más difíciles de gestionar. Otra de las reacciones es la de parálisis, ¿no? Cuando el impacto es importante y de hecho si lo pensáis es curiosísimo porque el tema se veía venir, es decir, en China se está produciendo el problema, se está trasladando a otros países, en España hemos visto cómo Italia, que lo teníamos al lado, que son más o menos de nuestro perfil de funcionamiento cultural, iba hacia la debacle y aquí nos quedamos sin reaccionar hasta que no nos vimos nosotros metidos en el mismo sitio donde estaba Italia. Y luego ha venido Estados Unidos y siguió el mismo proceso, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra un poco en juego estas fases, ¿no? Como de shock inicial y de parálisis inicial, porque si no de lo contrario, bueno, en algunos países sí que funcionó así, vieron cómo iban las cosas en otros países y entonces ellos tomaron medidas antes de que el problema se llegase a poner de esta envergadura. Pero en muchos otros se produjo como esta especie de parálisis institucional que hizo que la respuesta fuese mucho más tardía y que se llegasen a acumular muchos más problemas.
Otra es la respuesta de sumisión, ¿no? Yo creo que es situaciones tan surrealistas como esta noticia, ¿no? De personas bebiendo desinfectante porque Donald Trump dice que beban desinfectante. A mí esto me ayuda a entenderlo, ¿no? Porque la verdad que es curioso, ¿no? Y cuando estamos en una situación de mucha incertidumbre y de mucho peligro, si aceptamos todo lo que dice alguien que dice las cosas muy convencido, ¿no? Y estos líderes totalitarios, populistas, tienen una cosa en común y es que hablan como si estuviesen en posesión de la verdad. Hablan con gran contundencia de la mayor gilipollez que se les ocurra, pero la dicen con tal convencimiento que las personas que puedan tender a esta reacción de sumisión se enganchan en esa seguridad, ¿no? Yo creo que parte del motivo de que estén floreciendo este tipo de líderes es que ya atravesábamos una situación a nivel económico de bastante incertidumbre, a nivel social, y esto lo ha venido a multiplicar, ¿no? Todas estas reacciones no son necesariamente patológicas, son reacciones de supervivencia, ¿no? Entonces, pelear en las cosas que sí que está en nuestra mano pelear está bien, ¿no? Si podemos, por ejemplo, presionar para que los sanitarios les den los medios que necesitan, ahí estamos invirtiendo bien nuestra reacción de lucha. Si estamos desconectando un poco de las noticias porque nos estamos saturando y estamos haciendo una evitación sana, estamos empleando bien nuestra reacción de huida. Si no nos precipitamos a reaccionar y nos pensamos las cosas un poquito, pues a lo mejor esa parálisis inicial no nos viene mal. Y si hacemos lo que nos dicen, que aquí por lo menos en España, no sé, como estáis gente de otros países, no sé cómo lo lleváis, pero aquí tenemos un problema enorme con hacer lo que nos mandan. O sea, es que basta que nos manden algo para que tengamos que hacer lo contrario, ¿no? Entonces, un poquito de sumisión pues no nos venía mal, porque así por lo menos hacíamos lo que nos decían y bueno, ya discutiremos después si es buena idea o no, pero bueno, hagamos un poquito de caso, que nos cuesta un mundo. Entonces, un poquito de todas estas cosas está bien. El problema es cuando se vuelven muy marcadas y nos bloquean, ¿no? Y luego la última de las reacciones desde lo que es la óptica del trauma es el colapso, ¿no? Que es, nos venimos abajo. En situaciones en las que no se puede hacer nada y aquí hay un nivel de impotencia muy grande y de mucha desesperación, porque hay muchas situaciones terribles ante las que se ha podido hacer poco, ¿no? Pues esta reacción de venirse abajo es muy normal, ¿no? Es como este soltar la presión que a veces no nos permitimos, ¿no? Que estamos en el acelere y en el resolver, pues el cuerpo decide que ya está, que aquí vamos a aflojar y nos dejamos caer un ratito, ¿no? Lo importante en esto es que podamos sentir apoyo, ¿no? Lo que más nos ayuda cuando nos venimos abajo y tenemos una de estas reacciones es sentir el apoyo de otra persona que pueda estar entendiendo cómo nos estamos sintiendo. Aunque no sea un apoyo físico, pues un apoyo virtual, ¿no? Pero ahí entramos ya en el tema del apego, que es la siguiente cosa de la que voy a hablar, porque determinadas personas con patrones de apego disfuncionales, para esto de pedir ayuda y dejarse ayudar y apoyarse en otro, van a tener serios problemas. Y otros van a hacer lo contrario, van a estar todo el rato buscando a otro que les calme. Esto enlaza un poquito también con la teoría polivagal de Porges, que imagino que os sonará, ¿no? Y este autor lo que propone es que cuando ocurre algo en el entorno, el cerebro tiene una relación directa, ¿no? Algo que no pasa por el prefrontal, algo que no pensamos, que él le llama neurocepción, es como una percepción del peligro, una percepción instintiva del peligro. Entonces, dependiendo de lo que el cerebro filtre, si considera que la situación es segura, va a ir hacia la implicación social. Si considera que hay un peligro, va a ir hacia respuestas activas, proactivas, es decir, de lucha, huida, o el grito de apego, que es lo que hace un bebé o un niño pequeñito que no se puede proteger por sí solo, para apelar a la implicación social y que venga el cuidador a protegerle, ¿no? Que ese es el sistema defensivo de los niños. Luego hay situaciones que ya son de amenaza grave y en este caso cuando el sistema ve que la respuesta activa no va a funcionar porque no hay posibilidad, y en esta situación esto está pasando porque las posibilidades de pelear o de escapar son escasas, están muy limitadas, pues entonces es cuando aparecen estas respuestas de inmovilización, de colapso, de muerte aparente.
Esto debajo tiene mecanismos neurofisiológicos distintos. En estas respuestas activas están mediadas por el sistema nervioso simpático, hay más activación, más sintomatología ansiosa, de estrés, y en las otras reacciones de los sistemas defensivos reactivos vamos a ver al parasimpático, pero el parasimpático dorsovagal, ¿no? La rama no mielinizada del vago, que va a producir estas respuestas que no son de relajación, sino de venirse abajo, de sentirse morir. Entonces, ¿cómo se sitúan los distintos estilos de apego ante esta situación? El apego distanciante son las personas que han crecido en entornos de poca resonancia emocional, con cuidadores que a nivel emocional no han podido conectar con ellos, resonar con ellos y cuidarlos. Y entonces estas personas como que desactivan el sistema de apego. Y también con esto se desactiva la posibilidad de mirarse para adentro, además no han tenido ese aprendizaje de mirarse para adentro y de conectar con sus propios estados emocionales. Entonces van a estar ante esta situación diciendo que no pasa nada y creyéndose que no pasa nada porque no se notan a sí mismos, o bien van a meter sus necesidades muy adentro y van a estar pues, en la rabia o en otro tipo de reacción, pero muy desconectados de lo que sienten a nivel profundo. Los de apego seguro van a estar en la colaboración, los de apego seguro tienen más facilidad para hacer una implicación social sana, entonces van a estar intentando colaborar, intentando establecer lazos y reforzar esos lazos y apoyándose en sus recursos sociales. Los de apego preocupado van a estar buscando que otro les proteja y les calme, y buscando ansiosamente, cuanto mayor es el peligro, más ansiosamente se activa esto. También pueden irse, veis aquí esto de arriba a izquierda, que sería irse hacia el cuidado, ¿no? Esto también lo pueden hacer los del apego distanciante. En muchos sistemas de apego se producen lo que Giovanni Liotti le llama estrategias controladoras, que son irse hacia la rabia o irse hacia el cuidado. Esto él lo describe sobre todo para los apegos desorganizados, pero vemos también este patrón cuidador en muchas personas con apegos inseguros no desorganizados. Entonces, luego el apego desorganizado serían oscilaciones diversas entre estos estilos. Y bueno, yo pensándolo desde aquí, pues me ayuda un poco a entender cómo ha reaccionado la gente, sobre todo respecto a la vinculación con los demás, ¿no? Esto del apego nos ayuda a entender cómo funcionamos respecto a los vínculos y hasta qué punto recurrimos a esos vínculos para protegernos, para cuidarnos y para regularnos. Bueno, decía, vamos a hablar ahora de dos elementos mediadores que serían el autocuidado y la regulación emocional, ¿sí? Y que son también, como son mediadoras, son dos áreas de trabajo. Sobre el impacto directo del trauma, hay una parte que no podemos manejar, no depende de ninguno de nosotros, y hay otra parte que lo que necesita es un manejo institucional, ¿no? Pues un manejo institucional para que los sanitarios tengan la protección que necesitan, un manejo institucional para dar apoyo a las familias con más dificultades, para potenciar la recuperación de la industria. Bueno, ahí necesitamos medidas de otro tipo. ¿Dónde podemos influir los profesionales de salud mental? En los elementos mediadores, ¿no? En los mediadores individuales y en cierto modo los que trabajéis con familias y con grupos en potenciar estos lazos de apoyo mutuo. Me voy a centrar más en los mediadores individuales. Entonces, una de las cosas con las que yo trabajo más es con esta idea del autocuidado. Y el autocuidado, esto es el artículo de validación de la escala de autocuidado, que luego os la voy a enseñar, y que está disponible para descargar en mi página web en www.anabelgonzalez.es. Y lo que se recoge aquí son estos ítems que hacen referencia no solo a cómo nos cuidamos físicamente o a aspectos muy concretos de cómo nos cuidamos y enfermamos, sino a cómo nos cuidamos respecto a nuestra relación con nosotros mismos, cómo nos cuidamos respecto a la relación con los demás, si pedimos ayuda, si nos dejamos ayudar, ¿no? Es un autocuidado definido en un sentido más amplio. Entonces, una de las cosas que hemos estado analizando en el estudio SAMEC 19
es cómo el autocuidado funciona como factor mediador y si cosas como mantener rutinas o no recurrir al alcohol o a las drogas o estos aspectos de lo que le llamaríamos en general autocuidado en estas condiciones se relacionan con un patrón más general de autocuidado que sería el que definimos aquí, ¿no? Esto no me voy a parar mucho porque no nos va a dar el tiempo y si no luego no hay margen para las preguntas. Os podéis mirar la escala. Mi consejo es que como ejercicio individual nos la cubramos todos. Que en esto los que somos terapeutas cojeamos bastante. Porque lo nuestro es cuidar de otros, pero la autoaplicación de nuestras recetas no siempre la tenemos muy, muy desarrollada, ¿no? Entonces son 31 ítems y son más o menos estos factores: conducta autodestructiva, falta de tolerancia al afecto positivo, es decir, hay personas que no dejan entrar las cosas positivas, se machacan ellos internamente todo el tiempo, pero las cosas positivas ni las de fuera se las permiten ni ellos mismos las buscan. También problemas para dejarse ayudar. Resentimiento por no reciprocidad significa cuánta expectativa tengo yo en que los demás me cuiden, cómo, cuándo y exactamente como yo quiero que me cuiden. La ausencia de actividades positivas y el que ni yo mismo atiendo mis propias necesidades. Entonces, lógicamente, si funcionamos mal en este ámbito, pues nuestra gestión de lo que está pasando va a ser peor. Una cosa que veíamos en un rastreo rápido de los resultados del segundo muestreo del estudio es que había, pues a lo mejor, no llega a la mitad, pero un cierto porcentaje de la población que ha variado la forma en la que se cuida, ¿no? Y algunos tienden a cuidarse mejor en esta época. Nuestra idea es que los que tienden a cuidarse mejor en esta época irán mejor. Y hay otros que se cuidan peor. Y nuestra predicción es que irán peor. Ya os contaremos qué resultados dan, ¿no? Luego hay otra serie de factores que influyen, ¿no? Esto es un comentario de una psicóloga de atención telefónica durante la pandemia en China y decía esto, ¿no? Respondí una vez a un médico, la llamada solo duró 3 minutos. Trabajaba en un hospital donde había muerto mucha gente y él estaba asustado. Tenía un hijo pequeño en casa. Contábamos con una línea telefónica especial para el personal sanitario, pero llamaron muy pocos. Falta de tiempo, seguramente. Y cierto sentido de la vergüenza también. Sentían que tenían que ser ellos quienes ayudasen a la gente, no ir pidiendo ayuda. Yo creo que esto sería extensivo a todas las profesiones de ayuda. Y por último, hablando de factores mediadores, voy a comentar un poquito sobre regulación emocional, que es el tema en el que yo he estado trabajando más en los últimos años. De hecho, es de lo último que he escrito. Y bueno, los que no sois de aquí, yo creo que vais a tener más facilidad para acceder a este libro, alguno de tener un mal día. Y los que nos interese el libro, hay un capítulo que está en abierto en Planeta de Libros, ¿no? Que bueno, recoge una serie de cosas sobre el COVID, es un capitulillo que tampoco va a descubrir la solución de todos los misterios, pero bueno, os lo podéis descargar de ahí gratuitamente. Entonces, a nivel de regulación vamos a tener dos estilos predominantes y luego estilos particulares, específicos, diversos. Y yo creo que es interesante observar cuál es el estilo con el que funciona la persona, porque nos da bastantes claves de cómo está gestionando lo que está pasando, ¿no? Y básicamente la definición de regulación emocional es lo que hacemos con las emociones que sentimos, ¿no? Hay una serie de emociones que vienen solas, ¿no? Y yo puedo permitírmelas, no permitírmelas, querer imponerme otras emociones, tratar de controlarlas, tratar de evitarlas. La evolución de esas emociones va a cambiar mucho dependiendo de que yo haga una cosa u otra u otra. Y en general habría estas dos estrategias, que son o hago muy poquito con lo que siento o no hago nada, suelto las riendas y dejo que mis emociones se desborden y se descontrolen,
o hago de más. Y si hago de más, puedo llegar a no sentir nada, ¿no? Los que consiguen suprimir las emociones las empujan tan abajo que ni las notan. Están convencidos de que están bien y de que no les pasa nada. Otros lo empujan, pero no llegan a empujarlo del todo y entonces lo sienten, pero están como todo el rato aquí, ¿no? Lo siento, pero no lo quiero sentir. Lo empujo para adentro o lo aparto. Esto tiene que ver con la función de las áreas prefrontales y de las áreas límbicas, ¿no? Entonces, representado gráficamente, el bebé sería como la amígdala, ¿sí? Y cuando la amígdala está hiperactiva, cuando el sistema límbico está hiperactivo, el prefrontal tiene la función de calmar. ¿Sí? Pero si el prefrontal no hace nada, ¿no? Este está como, el prefrontal sería Bush y el bebé sería la zona límbica, pues está dejando al bebé solo con su activación porque no se siente capaz de regularlo. Luego podemos complicar más las cosas, es decir, tengo una amígdala hiperactivada y no sé qué hacer, pero hago algo totalmente contraproducente, ¿no? Entonces cojo al bebé y le chillo, y entonces el bebé aún se pone muchísimo peor que si no hiciese nada, ¿no? Entonces hay personas que están activadas, que no saben qué hacer con lo que sienten, que sienten que no pueden hacer nada, pero que por dentro se están machacando y se están diciendo cosas como no soporto sentir esto, no puedo estar así, no tengo por qué ponerme así. Y eso va haciendo que el malestar suba, más aún de lo que subiría en condiciones normales. Y luego los que hacen mucho con sus emociones, esto es una conferencia de hace un montón de tiempo en el que Trump le dijo una serie de barbaridades a Angela Merkel y después de eso se tuvieron que poner a posar para esta foto. Entonces aquí están tratando de suprimir al máximo la reacción emocional y tratando de no mostrarla, ¿no? Pero también tratando de suprimirla internamente, ¿no? Que este es otro mecanismo también muy disfuncional. Como todo, igual que decía antes, para lo que son los sistemas de protección y el instinto de protección, con respecto a la regulación emocional, el problema no es hacer una cosa o la otra, ¿no? Hay veces que hay que soltar un poquito la emoción y dejar que salga y hay otras veces que hay que contenerla. El problema viene de los extremos, ¿no? De cuando estamos todo el rato suprimiendo y todo el rato conteniendo, porque eso en algún momento va a explotar o por alguna rendija nos va a salir, y cuando nunca ejercemos de prefrontal, ¿no? El prefrontal lo tenemos de adorno y la emoción que sale, que nos la regule otro, que nosotros no hacemos nada para regularlas. El problema de regulación importante lo tenemos ahí. Sentir emociones es normal. Sentir miedo, incertidumbre, estar tristes, falta de control, impotencia, en esta temporada es obligatorio. Quien no haya pasado un poquito por alguna de ellas, que me lo cuente después, ¿no? Que me cuente cómo lo ha hecho. Pero esto es la reacción inicial que si nos la permitimos y hacemos cosas que nos ayuden con ella, pues irá pasando. Estas emociones nos dicen que hay peligro, el miedo nos dice que hay peligro, la incertidumbre nos dice tienes que planificar un poquito qué va a pasar porque esto ya no estaba en los mecanismos automáticos con el que venías funcionando, la tristeza nos dice que estamos perdiendo cosas y que hay gente que está perdiendo cosas, ¿no? Y nos mueve a la compasión y nos mueve a la ayuda. La sensación de falta de control es muy real, nos dice que ahora ya no lo tenemos todo controlado y que hay que pasar a manual. Y la sensación de impotencia nos dice que necesitamos hacer algo, ¿no? Es importante no quedarse en ella, pero también nos puede mover a hacer cosas por los demás, hacer cosas por nosotros, ¿no? Entonces, estas reacciones emocionales son, por un lado, las que nos dicen lo que significan las cosas. Si no sentimos miedo, malo. Las personas que no han notado el miedo han reaccionado con imprudencia. Y nos dicen también qué hacer, ¿no? Las emociones siempre llevan a una acción. Y la acción es bueno que sea coherente y que la podamos encauzar, ¿no? Yo siento miedo, pero tengo que ver cómo me puedo proteger, ¿no? Entonces, si el miedo me lleva a pensar qué cosas puedo yo hacer para protegerme y voy y las hago, la sensación mejora, ¿no? Para eso tengo la emoción de miedo, para eso me sirve, ¿no? Y como eso todas las demás. Lo que pasa es que es muy importante cuidar de nuestras emociones, ¿no? Para mí la frase es cuidar de las emociones, ¿no? Más que
regularlas únicamente, porque a nivel de regulación emocional nosotros tenemos sistemas muy simples y sistemas más complejos y elaborados. El más complejo es lo que desde algunas orientaciones terapéuticas se llama autocompasión. A mí me gusta más hablar de autocuidado, porque en español la palabra autocompasión tiene como un matiz distinto, pero bueno, es más o menos la misma idea, ¿no? Realmente si nos miramos sintiendo lo que sentimos, con interés de ayudarnos, entendiéndonos y procurando hacer lo que nos ayuda, nuestras sensaciones van a mejorar, ¿no? Y muchas veces esto no es así, no lo demos por sentado. Entonces, estrategias ya específicas a nivel de regulación emocional que pueden ser contraproducentes. Una de ellas es la rumiación. La rumiación es darle vueltas y vueltas y vueltas a nuestros pensamientos sobre lo que estamos sintiendo o sobre la situación en sí, ¿no? Entonces estoy todo el día ahí, dale que dale que dale. Como hemos estado muchos en casa, ¿no?, sin descargar y sin distraernos, las personas que tenían una tendencia rumiativa han estado subiéndose por las lámparas, ¿no? Entonces, están todo el rato ahí en la noria y en esa noria mental le pasa como al ratoncito, ¿no? Cuanto más corres, más velocidad coge, pero nunca llegas a ningún sitio, porque es un pensamiento circular, o sea, vas y vuelves todo el rato, ¿no? Esto lo podemos identificar cuando tenemos un pensamiento que ya nos suena demasiado, ¿no? Llevo todo el rato dándole vueltas a esto, ¿no? Esto es un pensamiento rumiativo, ¿no? El pensamiento rumiativo se puede distraer, ¿no?, o se puede ocupar la mente con otra cosa, pero esto no lo desmonta, solo lo entretiene un rato, ¿no? Es mejor que estar todo el rato en la noria, ¿no?, pero necesitamos algo más que distracción. Necesitamos que las vueltas que da la cabeza las dé en otra dirección, ¿no? Si luego me da tiempo, os pongo un pequeño vídeo y si no lo podéis buscar en YouTube, os dejaré después una dirección donde podéis ver algunos vídeos relacionados con esto, porque a mí me gusta trabajarlo, ¿no? Yo como trabajo desde el punto de vista MDR, para mí también es muy interesante conectar lo que me digo a mí mismo con mi historia, ¿no? Un poquito, no son momentos ahora para ponernos a pensar en nuestras historias de la infancia, ¿no? Pero realmente a veces nos machacamos como nos machacaron o nos empezamos a machacar en una temporada determinada porque pasaron determinadas cosas que hicieron que empezásemos este circuito y que no hubiésemos parado. Entonces, es bueno que entendamos que si nos estamos diciendo cosas que son contraproducentes, no es por casualidad, no es porque nos dé la gana, es porque igual lo aprendimos en algún sitio y se nos ha quedado puesto el mecanismo. Lo bueno de saber que es un aprendizaje es que también sabemos que lo podemos desaprender, ¿no? Igual que aprendemos una cosa, podemos cambiarlo. Entonces, la idea es que nos demos cuenta de lo que nos decimos. Pueden ser cosas tan simples como no soporto sentir esto. Es una frase horrible, porque cada vez que digo no soporto sentir esto, lo siento más y peor, ¿no? No lo soporto, no lo soporto, no lo soporto. Entonces, decirme puedo irlo llevando, pues por lo menos hace que nos suba. No lo soporto, me hace subir escalones. Entonces, este tipo de frases, si yo veo que no me ayudan, ¿no? Otra cosa importante cuando trabajamos autocuidado es que lo que me hace bien pase a ser lo primero de la lista de prioridades. Tengo que tener en cuenta lo que le hace bien al otro, pero si lo que le hace bien al otro está aquí y lo que me hace bien a mí no cabe en la pantalla, estaría por el suelo o no existe, yo siempre voy a tener un desequilibrio, ¿no? Y en momentos en los que yo estoy muy mal, lo que es importante para mí tiene que estar un poquito por encima para recuperarme y luego poder empezar a ocuparme de los demás, ¿no? Si yo estoy teniendo que cuidar de gente, pero en ningún momento me tomo un respiro, llegará un momento que me agote, ¿no? Y entonces, en cuanto a esta rumiación, la idea es cambiar lo que me digo, que viene de donde viene, por lo que me ayudaría a decirme, ¿no? ¿Y cómo sé lo que me ayudaría a decirme? Pues porque pienso lo que le diría a una persona a la que quiero que la viese sentirse como me siento yo, o pienso lo que me ayuda a que me digan o lo que me ayudaría a que me dijeran sintiendo esto. Entonces, esas frases que ayudan, me las empiezo a repetir. Aunque me suenen raras, poco familiares, ya me acostumbraré, pero me las empiezo a repetir. Entonces, cada vez que cojo un pensamiento, lo paso por este circuito, lo llevo hacia lo que me ayuda. Y esto es importante
repetirlo, ¿no? Este tipo de trabajo solo funciona cuando es muy constante, cuando lo repetimos todos los días, muy poquito tiempo, ¿eh? Pero el cerebro, igual que aprendió una cosa, acaba aprendiendo la otra. Para conseguirlo, también digo que tenemos que ser muy pesados, sobre todo con rumiadores rígidos, crónicos. Hay que, bueno, decimos en mi zona, uno de los platos típicos es el pulpo, ¿no? Y no sé si lo cocináis en otros lados, pero aquí la tradición es primero que hay que mazarlo, ¿no? Para cambiar un patrón rumiativo muy rígido hay que darle mucho, ¿no? Pero siempre desde este tipo de cambio, ¿no? Vamos a cambiar de lo que me suelo decir a lo que me ayudaría a decir, ¿no? Que es un cambio muy general, ¿no? Si vamos hacia lo que nos ayuda, mejorarán las cosas, ¿no? Si vamos a lo que más daño nos hace, pues lógicamente irán peor. Otro patrón específico que tiene que ver con la infrarregulación es el dejar que las emociones se desborden por completo. Y esto puede no ser suficiente. Viene bien a veces y no pasa nada porque un día te dé una llorera y descargues, no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo que pasa es que si yo nunca hago nada, a veces esto solo no se calma, ¿no? Y este patrón a veces se combina con yo no hago nada para calmarme, pero voy a buscar a otros que me calmen. Pero como yo no estoy haciendo nada para calmarme, no siempre me funciona que los demás hagan, aunque hagan virguerías, no me llega a calmar, ¿no? Yo necesito poner mi prefrontal a trabajar en mi beneficio. Necesito aprender cosas que sí que me ayudan, aunque me lleve tiempo y poquito a poco, para regularme yo. Si yo lo hago, porque si en esta parte, si yo tengo la amígdala muy disparada y el prefrontal está pasando de todo, aunque venga alguien a cuidarme, no llega aquí, ¿no? En los adultos no, los niños pequeñitos sí, pero los adultos no. Entonces nosotros necesitamos un prefrontal que haga su trabajo y si luego a mayores viene otro a cuidarnos, pues ya vamos todos en la misma dirección. Funciona mucho mejor. Entonces necesitamos trabajar con personas con este perfil en que adopten una posición activa de aprender a autorregularse, ¿no? Y a veces no está mucho por la labor. Ahí está el arte de la cosa, ¿no? Otro perfil de regulación emocional específico es el control, ¿no? Y las personas que son fans del control ahora mismo lo están pasando un poquito mal, ¿no? Porque en esta época mucho control no estamos pudiendo tener. Hay demasiadas cosas que están fuera de control, demasiadas cosas poco predecibles, no hay referencias, bueno, demasiada incertidumbre. ¿Qué puede hacer una persona con mucha tendencia al control cuando se ve ante esta situación? Pues su primera tendencia va a ser exacerbar el control. Claro, mala cosa, porque como no hay, lo vas a buscar por donde no es. Yo el otro día veía un paciente que no se daba cuenta de que estaba asustado, pero había decidido en estos momentos hacerse vegano. Vegano de aquella manera, tampoco, porque se le había conectado todo esto con la muerte de su padre de infarto y entonces había pensado que él tenía que protegerse y se había puesto a controlar la alimentación. Claro, eso no le protegía, de hecho se estaba desnutriendo y era mucho más peligroso para él. Ese tipo de control no funciona, ¿no? Entonces, si tenemos esta tendencia a poner el control en otras cosas para intentar recuperar la sensación de control, vamos mal. Lo que nos puede dar sensación de control es confiar en nuestros recursos, ¿no? Cambiar el control externo por la capacidad que nosotros tenemos para resolver, para buscar alternativas, ¿no? Y sobre todo lo que nos vendría muy bien, lo que pasa es que ahora en medio de esta situación, pues si no lo tenemos desarrollado es un poquito difícil, ¿no? Es apoyarnos un poquito en los demás, ¿no? Sentir la sensación de seguridad que nos da el vínculo social, que también nos refuerza un poquito la sensación de seguridad interna. Si no, poner el control fuera en estos momentos, mala cosa. Todos necesitamos recuperar la sensación de control, sin duda, ¿no? Pero a través de la seguridad interna, a través de la conexión social, vamos mejor encaminados. Los que tratan de mantener las emociones bajo control, pues funcionan con las emociones por real decreto. Entonces, no tengo por qué sentirme así, tendría que sentir esto, o no tengo derecho a sentir esto. Entonces, creo que solo por decir esto, pues mis emociones
emociones se van a colocar como a mí me dé la gana y son un poquito rebeldes las emociones, no están por la labor de hacer lo que les mandemos. Si las cuidamos, son bastante agradecidas, ¿no? Van a regularse, van a calmarse, van a encauzarse y sobre todo si buscamos cómo escuchar lo que nos dicen, ¿no? Si sentimos miedo es que hay peligro, buscamos cómo protegernos y centrémonos en las cosas que sí nos protegen, ¿no? No nos vayamos a los aparatos de ozono o a beber desinfectante, ¿no? Vamos a cosas que realmente puedan ser protectoras y centrémonos en ellas, ¿no? Bueno, esto es un poquito un resumen de lo que serían estos patrones de regulación emocional. A mí me gusta siempre cuando trabajo con los pacientes ver un poco de qué palo son, ¿no? Si son los que tienden a la infrarregulación, si son más evitadores, si son más rumiativos, si los de la preocupación, los rumiadores rumian con lo de ahora o con lo de atrás. Los de la preocupación hacen un poco algo parecido, pero están en anticipaciones futuras catastróficas, ¿no? Los pacientes del control, los de supresión, recordáis que los del control notan la emoción pero no les da la gana, los de la supresión la han empujado tan abajo que probablemente ni la notan, igual la intuyen o igual ni siquiera. La distracción, llevada al extremo, claro, la distracción está bien. Y luego la disociación, que no tengo tiempo para meterme en esta parte, pero que serían ya como mecanismos más extremos, cuando los mecanismos de regulación ya no funcionan en absoluto. Y entonces algo que puedo hacer es ya como distanciarme por completo de la emoción, ¿no? Despersonalizarme, desrealizarme, o meter una experiencia en un compartimento, ¿no? Podemos hacer como una sección dentro de nuestra mente, de nuestras redes de memoria y tratar de mantener ahí determinadas cosas, ¿no? Esto serían reacciones ya más extremas, pero en estas situaciones altamente traumáticas es fácil que veamos síntomas de este perfil. Bueno, y luego una reflexión, y luego si queréis comentamos un poquito todos, de cómo hemos estado los de salud mental. No tenemos datos suficientes de muestra de psicólogos psiquiatras y he visto poco de esto, ¿no? Hay mucho estudio de lo que son sanitarios de primera línea. Tengo algunas reflexiones desde la Asociación de MDR, como os decía, hemos estado haciendo esta intervención de 3 sesiones focalizadas en trauma agudo. Y para poder hacer esta intervención, lo que ha intentado la asociación es que todo el mundo practicase consigo mismo. Entonces, se han hecho grupos con las personas que iban a intervenir para trabajar con su propio estrés, ¿no? Y un comentario común de los terapeutas que estuvieron haciendo este trabajo antes de hacerlo con los afectados me estaba afectando más de lo que yo pensaba, ¿no? Yo creo que a veces no nos hemos parado a darnos cuenta de cómo nos está afectando a nosotros. Repito, esto es una situación particular en este aspecto porque estamos todos sufriéndola a la vez que estamos trabajando con nuestros pacientes o intentando ayudar a las personas, ¿no? Entonces, estamos afectados por los mismos estresores. Nuestro modo favorito de gestionar el malestar es cuidando de otros. Todos tenemos un ramalazo cuidador, ¿no? Y a veces también como que estamos con muchas ganas de ayudar a los sanitarios o de ayudar a las poblaciones porque cuidando nos sentimos nosotros más en control, ¿eh? Luego también hemos pasado todos a consulta digital, ¿eh? Con lo cual tenemos este fenómeno de cansancio digital que está descrito porque los indicadores, los sensores, la forma de conectarnos, si lo llevamos haciendo mucho tiempo seguramente ya no nos producirá esta sensación, pero ahora mismo como para muchos no, o es nuevo o no estábamos utilizándolo tanto, sí que puede producir una sensación como un cierto cansancio. Y luego, bueno, pues todos tenemos nuestra personalidad y nuestra forma de funcionar y nuestra forma de regular emociones. Entonces, ¿cómo lo estamos llevando? Nos estamos disparando emocionalmente, lo cual, repito, es más que normal, ¿no? Estamos bien, estupendos, no nos pasa nada y no nos afecta nada. ¿Cómo llevamos nosotros la incertidumbre? ¿Cómo va nuestra sensación de seguridad? Y si estamos nosotros tratando afectados, ¿no? Estamos con pacientes que han sufrido esta situación, algunos a lo mejor sí que estáis trabajando en primera línea, ¿no?
qué hay de nuestra propia traumatización o de la traumatización vicaria de escuchar el relato de otras personas, ¿no? Yo creo que en esta etapa se impone reflexionar en la necesidad de que nosotros también trabajemos en nuestra afectación emocional, ¿no? Y cómo llevamos esto que se ha empezado a llamar la nueva normalidad, que de normal tiene poco, porque hay demasiadas sensaciones nuevas y demasiadas cosas que antes hacíamos, pero que ahora hay que hacerlas un poquito diferente, ¿no? Es como si toda nuestra memoria procedimental ya no sirviera, ¿no? Tenemos que tocar las puertas de otra manera, tenemos que saludarnos de otra manera, tenemos que hacer un montón de gestos mínimos, como siempre, pero distinto, ¿no? Entonces la sensación de normalidad tardará en volver, ¿no? Y la sensación de seguridad la tendremos cuando haya pasado todo, ¿no? Y bueno, nos quedan 10 minutitos para preguntas si tenéis o para reflexiones. Anabel, si te parece, mira, aviso a todos los participantes. Podéis escribir en el chat si tenéis consultas. A lo largo de la sesión ya había llegado alguna. También decirte que ha llegado, antes de terminar, algún agradecimiento, felicitación por la conferencia y también de alguien que ha leído libros tuyos que los recomienda. Nos pregunta Blanca, o te pregunta Blanca, ¿cómo hacer que una persona con supresión empiece a ser consciente de sus emociones? Bueno, lleva tiempito porque normalmente esto es una tendencia muy arraigada, pero una de las cosas que tenemos que trabajar es la autoobservación del cuerpo, ¿no? Y algo muy importante en la autoobservación del cuerpo es desarrollar lo que se llama la conciencia interoceptiva. Necesitamos aprender a mirar las sensaciones del interior del cuerpo. Y esto es como cuando miramos un agua que está revuelta y tenemos la paciencia de observar y llega un momento que vamos empezando a notar, ¿eh? Entonces, bueno, un trabajo sencillo por el que se puede empezar es pensando en determinadas cosas, que el paciente observe los cambios en el patrón respiratorio, porque la respiración es algo que podemos notar todos. Si va más rápido, si va más lento, si es más dificultosa. No necesariamente hacer ningún entrenamiento de respiración, sino una observación, ¿no? O poner las manos en las zonas del pecho y el abdomen, ¿no? Y aprender a observar lo que hay debajo. Necesitamos sobre todo percibir, luego también percibir la sensación corporal y aprender a describirla, ¿no? Son personas que solo miran el cuerpo si les grita, ¿no? Y es un trabajo de paciencia, es un trabajo que lleva tiempo porque hay que volver a establecer conexiones, sobre todo con la capa somática. Si conectamos con el cuerpo, va a ser más fácil conectar con lo emocional, ¿no? Y luego hay un montón, yo creo que de orientaciones terapéuticas de las que podemos coger recursos para hacer esto, ¿no? Pregunta Margarita, ¿qué estrategias se pueden usar para aprender a vivir en la incertidumbre y lo inesperado? Este es un momento estupendo para cogerle cariño a la incertidumbre. La incertidumbre yo por lo menos la llevo bien, porque a mí romperme los esquemas me gustan, las cosas diferentes me gustan. Si no éramos muy fans de esto, si nos gustaban las cosas predecibles, bueno, pues mejor momento que este para aprender a cogerle cariño, porque de la incertidumbre salen cosas muy buenas, ¿no? Llevábamos mucho tiempo funcionando en automático y esto nos ha roto los esquemas a todos. Y yo estoy segura de que van a aparecer cambios sociales después que nunca se hubiesen producido si no nos hubiese ocurrido esto, ¿no? Algunos serán negativos, pero yo creo que otros van a ser muy positivos. Y a nivel personal, pues a lo mejor nos puede ayudar a hacer una reflexión sobre hasta qué punto rechazamos o tratamos de evitar la incertidumbre. La incertidumbre hay que abrazarla, forma parte de la vida. En la vida hay cosas que no van a seguir el guión y cuanto más asumido lo tengamos, mejor lo vamos a llevar. Yo creo que ahí lo que prima es la aceptación de la incertidumbre. Pregunta Isabel, ¿qué pautas podemos dar a los que trabajan en salud mental, en oncología o en paliativos para la detección emocional? Bueno, observar un poquito cómo nos encontramos nosotros. Yo creo que el tema del autocuidado es importante. Si nos paramos a cuidar lo nuestro, cuidaremos mejor de lo del otro. Si nos olvidamos de lo nuestro porque estamos muy ocupados cuidando de lo del otro, llegará un momento que no tendremos recursos o que vamos a estar nosotros demasiado afectados, ¿no? Y yo soy muy fan de la autoterapia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si nosotros nos estamos viendo desbordados por lo que está pasando, yo creo que, por ejemplo, este ejercicio que hemos hecho los de MDR, de para empezar a trabajar con los demás, hacer nosotros unas sesiones, ha sido un ejercicio fantástico y muy acertado, porque gracias a eso vamos a poder trabajar con los demás con lo nuestro un poquito más colocado.
Entonces, yo no sé, dependiendo de la orientación terapéutica, en algunas pues la gente es como más reticente a esto de trabajarse uno, pero yo desde luego lo considero fundamental, ¿no? Y esta situación yo creo que sobrepasa muchas veces, o sea, si estamos trabajando con mucha población afectada, bueno, ya tengo que tener yo una regulación emocional y un autocuidado súper fabuloso para que no me quede así nada. Entonces, bueno, pues trabajárnoslo un poquito, dejar que nos ayude otro también, pues yo creo que no está nada mal. Pregunta Leticia, en el caso de una persona con apego distanciante, ¿cómo trabajar para que puedan conectar con ellos? Bueno, los de apego distanciante tienen un poco también este patrón, suelen tener mucho patrón de supresión, es una cosa bastante típica porque como no se establece esta conexión con uno mismo y la conexión con el otro es muy complicada, pues son personas que tienen muy poco acceso a lo emocional, ¿no? Son personas que necesitan, esto se trabaja yo creo que más desde la relación terapéutica y esto que decía antes de la conexión corporal también es aplicable. Pero en la relación terapéutica se va a establecer una conexión entre una persona que está muy desconectada de sí misma y alguien que es capaz de leer un poco detrás de lo que le está pasando. Entonces, si hay alguien ahí que te acompaña y que puede leer un poquito detrás, ¿no? Sin hacer interpretaciones, no es que le vayamos a decir al paciente a ti lo que te pasa es esto y esto, pero caray, qué triste esto que estás contando, ¿no? Y el que vayan pudiendo ponerle palabras emocionales a esas cosas que nos están describiendo, va estableciendo, son personas que a lo mejor no tienen ni siquiera vocabulario emocional, es como si tuvieran que aprender un idioma y nosotros pues, somos un poquito los que podemos dar ese pie para que ellos puedan empezar a subtitular un poquito sus estados y a conectarse un poquito más consigo mismos. Es compleja, la relación terapéutica en estos pacientes es compleja porque precisamente les cuesta un mundo pedir ayuda, no están programados para eso. Su solución ante la falta de apego fue renunciar a intentar apegarse. Entonces no tienden a buscar terapia, son de estos que te los traen por la oreja, ¿no? La madre o la mujer o una amiga, ¿no? Y que vienen allí como diciendo, no sé para qué me va a servir esto, ¿no? Porque no tienen ese desarrollo de la introspección emocional, pero bueno, con paciencia van haciendo avances. Están entrando un montón de preguntas, un montón de felicitaciones también. No vamos a poder responder todas, pero seleccionamos un par de preguntas finales. José Manuel pregunta, ¿qué objetivo persigue la intervención con EMDR cuando se utiliza con un trauma que aún está en el presente, cuando está vivo y activo? Pues es distinta que cuando trabajamos con un trauma antiguo, ¿no? Porque un trauma antiguo ya es una memoria mal consolidada, pero que está consolidada, ¿no? En cambio, aquí estamos con un trauma que todavía está en desarrollo. Entonces, el objetivo es mucho más concreto, es bajar el nivel de activación. Y realmente lo que hemos visto es que, bueno, sabéis que en MDR se utiliza la estimulación bilateral, movimientos oculares o tapping, ¿no? Como activación de un lado del cerebro de otro, que esto se sabe ya por muchos estudios que tiene un efecto de activación parasimpática, ¿no? Tiene un efecto como de bajada del arousal, que es precisamente lo que ahora va a estar más marcado, ¿no? Va a haber un nivel de activación y muchas personas que están, lo que hemos estado trabajando sobre todo es con afectados directos o con personal de primera línea, ¿no? Que son personas que están súper activadas, su sistema está en simpático puro. Entonces, lo que se consigue es una bajada del nivel de activación, ¿eh? De una forma muy directa, no es a través de lo que hablas, porque a veces, claro, tú estás en ese estado y los recursos que te podrían servir estás demasiado activado como para poderlos utilizar. Entonces se baja el nivel de activación primero y después lo que se hace es reforzar los recursos que tiene la persona, pero en ese orden, ¿no? No los recursos primero y la baja de activación después, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de trabajo muy útil para este tipo de situaciones. Hay bastantes trabajos, de hecho, lo que hemos estado aplicando es el protocolo que han utilizado los compañeros italianos que durante toda esta historia lo han estado usando con buenos resultados y se utiliza en situaciones de este tipo de catástrofes o de situaciones de impacto en grupos y consigue un poco esto, ¿no? Que ese nivel de estrés pueda bajar, que los recursos se puedan potenciar y por lo tanto que no se acumule y no se mantenga en estos niveles tan altos todo el tiempo, ¿no? Y bueno, estamos bastante contentos con el resultado. Ya si te parece, para cerrar, porque estamos al filo del tiempo,
una pregunta, sugerencia que plantea Ana Camila, que me parece interesante, que planteas en la investigación sobre lo que estáis llevando a cabo, si además del ámbito del trauma habéis considerado contemplar en esta investigación efectos positivos que pueda traer esta situación. Sí. De hecho, si vais a la página, si buscáis en internet ISAMEC 19, hemos hecho una página web, está muy poquito puesto allí todavía, pero hay como 2 pequeños vídeos, uno con lo mejor y otro con lo peor de la primera valoración. Y bueno, y ya en aquella época la inmensa mayoría de las personas eran capaces de sacar algo positivo. Hemos hecho la misma pregunta esta segunda vez, pero también hemos hecho el procesamiento, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también es un factor que nos puede ayudar, ¿no? Los que son capaces de ver lo bueno y lo malo, probablemente una cosa también ayuda a la hora de llevar la otra. Sí, claro que sí. Es una experiencia súper potente lo que estamos viviendo. Y estamos viviendo cosas muy chulas en la sociedad, en reacciones individuales. Estamos viendo cosas chungas, claro, lógico también, pero yo creo que hay de todo y estamos sacando lo mejor y lo peor, ¿no? Y también a todos yo creo que nos va a valer como un aprendizaje. Y yo creo que sobre todo a los niños, ¿no? Aunque los niños, insisto, que lo puedan haber pasado mal, pero pasarlo mal en compañía de alguien que te entiende y que te cuida, yo creo que eso es un aprendizaje de regulación emocional que ni en 10 años de escuela lo aprendes. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.